Lambán lleva 8 años de gobierno y que al final de la segunda legislatura, después de 8 años en los que la sanidad ha ido sufriendo un deterioro progresivo, pues hombre, tiene muy poca credibilidad que el presidente Lambán, que ha participado con sus políticas y ha impulsado ese deterioro de la sanidad, ahora nos venga a una estrategia que además quiere que tenga carácter nacional y lógicamente Aragón puede ser muchas cosas, pero en estos momentos no puede ser referente de una gestión eficaz de la política sanitaria. Ahí están esas cifras que nos dicen que Aragón, la sanidad aragonesa, en el año 2015 era la segunda sanidad mejor valorada de toda España. Ya en el 2018 bajó al 5º lugar y en estos momentos estamos en el 10º lugar en el conjunto relativo de las comunidades autónomas. Por no hablar del medio rural. El fiasco más grande y que estos días sigue siendo objeto de debate es el transporte sanitario urgente por carretera. Un pliego que ha supuesto el recorte muy importante de un servicio sanitario en el medio rural y que hace que muchos aragoneses en estos momentos tengan miedo e inseguridad porque no saben si se ponen malos, si va a llegar una ambulancia a tiempo. Y es lo que en estos momentos hemos venido denunciando. Tenemos que decir que este gobierno, cuya primera excusa fue subir los impuestos para mejorar los servicios públicos, ha conseguido que, siendo una de las comunidades autónomas con mayor carga fiscal, se hayan deteriorado más los servicios públicos y uno que es fundamental y que es la sanidad. Y este es el mayor fracaso en un servicio como es el de sanidad y que constituye el pilar de las políticas de bienestar para cualquier sociedad. El Partido Socialista, el gobierno de Lambán, lo primero que hizo con el proyecto de unión de estaciones que dejó preparado el gobierno del Partido Popular fue meterlo en un cajón. Y en estos momentos nos encontramos con un cuatripartito, con un gobierno formado por el Partido Socialista, por Chunta, por Podemos y por el Partido Aragonés, en el que 2 de sus socios de gobierno son una clara amenaza para la viabilidad de este proyecto de unión de estaciones, porque sencillamente no están de acuerdo. Y otro potencial socio, que es Izquierda Unida, y que podríamos hablar de una siguiente legislatura donde este proyecto tendrá que seguir impulsándose, tampoco está de acuerdo con este proyecto de unión de estaciones. Con respecto a los fondos europeos, no solamente tienen que llegar, además hay que cumplir con una serie de plazos. Y un gobierno que desde dentro está dinamitando un proyecto que es estratégico y que es fundamental que se lleve a cabo con todo el impulso necesario, pues obviamente es normal que desde el Partido Popular se cuestione, sobre todo, como digo, con esa política de fractura, con esa política de incumplimientos que hemos visto y donde con los fondos europeos, pues lógicamente hay que cumplir unos plazos. Hay una necesidad de cambio, de llevar a cabo políticas sobre todo basadas en la prosperidad. El Partido Popular en estos momentos es capaz de aglutinar la base social más ancha, cansadas de esa fractura, cansadas de ese continuo espectáculo que estamos viendo en el gobierno de España, pero que también tiene su claro reflejo en las comunidades autónomas. Aquellas comunidades autónomas en las que el Partido Socialista gobierna, está claro que es un puntal para seguir impulsando también las políticas de Pedro Sánchez, y está pasando en Aragón. Y ahí está como alternativa el Partido Popular, como digo, con la capacidad de aglutinar unas políticas moderadas, centradas y capaces sobre todo de impulsar y de hacer nuevamente que el ciudadano, que el aragonés, sea la prioridad para llevar a cabo esas políticas. El Partido Popular, desde luego, vamos a trabajar para seguir ofreciendo a los aragoneses esa alternativa, un proyecto de cambio y de recuperar Aragón ese liderazgo. 7 de cada 10 aragoneses están gobernados por un alcalde del Partido Popular y esto es una referencia para todos los aragoneses y para llevar al conjunto del territorio de Aragón y principalmente al gobierno de Aragón pues esas políticas de éxito, sobre todo yo creo que apuntalando ese estado de bienestar y poniendo en el centro a los aragoneses, más allá de estar repartiendo esos sillones a los que vemos que firmemente se ha atornillado el cuatripartito, haciéndole su prioridad ese gobierno por encima de los intereses de los aragoneses.